Hola, soy Carolina y estás en el programa Organízate con Carolina, así que bienvenidos. En esta serie de videos quiero mostrarte el proceso que estoy llevando en mi casa, ya que ha impactado mi vida y quiero que tomes alguna idea que te sirva para que tu vida también sea impactada. En ocasiones nos podemos sentir estancados, por eso lo mejor para salir de este estado es movernos, tomar acción y empezar a tomar decisiones. Sacamos el excedente de nuestros hogares para tener más tiempo, para volver a tener el control sobre nuestras finanzas y para contribuir con otros. Y mediante esto crecemos. Podemos crecer físicamente, mentalmente, emocionalmente, financieramente y espiritualmente. Crecemos de las circunstancias o tareas más difíciles. Por algún motivo no crecemos de lo fácil, solo de lo difícil, de lo que nos duele, de los retos. Ahora me encantaría saber sobre ti. Si te es difícil dejar ir tus cosas, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue que decidí darle tanta importancia a mis posesiones? ¿Por qué no he tenido el tiempo o los recursos para hacer lo que más me gusta? ¿Me he endeudado por tener más objetos materiales? Si quieres, puedes ponerle pausa al video y escribir tus respuestas para ti, y si las quieres compartir con la comunidad, ponlas en los comentarios abajo. Estamos aquí para apoyarnos. Las respuestas a estas preguntas te darán muchas pautas sobre tu comportamiento con tus cosas. Al ir arreglando y organizando tu hogar, vas a tener más tiempo para hacer lo que siempre has querido. Has sacado el exceso de tu vida y has analizado en qué estás gastando tu dinero. Y si necesitas hacer algún cambio, lo puedes hacer que se ajuste más a lo que verdaderamente deseas o lo que es más importante para ti. Teniendo menos, vas a saber lo que es más importante y qué es lo que deseas hacer. Dentro de las nuevas actividades que puedes realizar están cursos o viajes, o simplemente reducir los gastos en productos que te has dado cuenta que no son necesarios para ti. Hoy quiero compartir contigo todos estos libros que saqué de mis repisas. Son libros de colegio y de universidad y de algunos cursos que he hecho. A mí me encantan los libros, sin embargo comprendí que no tengo que quedarme con todos los libros que he leído. Únicamente tengo 2 repisas. Recuerda que así dones tus libros. Si necesitas encontrar la información, puedes usar Google y YouTube para encontrar lo que necesitas. Así que no dejes que esto te impida hacer una donación. Si necesitas más herramientas para organizar, chequea el link de abajo. Abajo hay un botón que me deje saber si te gustó el video, así que dale like y compártelo con tus amigos. De esta manera nos ayudas a crecer. Organiza feliz y nos vemos en un próximo video.